Vayan prendiendo por favor sus cámaras. Tenemos que revisar esta uno sobre el metabolismo en pacientes quirúrgicos. Es importante en un paciente que vamos a operar ver el estado de la nutrición. Entonces hacemos una valoración nutricional, ya sea por antropometría, que la más común es peso-talla, el índice de masa corporal, que es el peso dividido entre la talla al cuadrado, que se considera normal de 18.5 a 24.9. También se toma en cuenta los pliegues cutáneos y la circunferencia del brazo. Las determinaciones bioquímicas de la nutrición es en casos especiales o extremos en los que tomamos en cuenta la nutrición del paciente. En estos pacientes medimos lo que es la albúmina, la proteína visceral que es, la densitometría, la dilución isotópica y pruebas de imagen, como ser una radiografía de cadera o de cráneo para ver a los pacientes cómo está su estado nutricional. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un ayuno? ¿Cómo responde el organismo al ayuno? El sistema nervioso central es el que más glucosa utiliza y se ve que a las 6 horas del ayuno inicia una glucogenólisis. A las 12 a 24 horas inicia a utilizar la glucosa del hígado. Y en los 5 a 7 días posteriores al ayuno, utiliza los depósitos de grasa. De esta manera, va por pasos utilizando las reservas metabólicas del organismo en relación al ayuno. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un trauma? ¿Cuál es la respuesta metabólica al trauma del organismo? Hay una fase de declinación, una fase de aumento y una fase de convalescencia. En la fase de declinación predomina la glucogenólisis y la lipólisis, que dan al organismo los sustratos para luchar y para huir. Es decir, inmediatamente aparece esta respuesta. En la fase de aumento, el estado catabólico se manifiesta por un índice metabólico elevado, aumento de la temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca, excreción urinaria de nitrógeno y catabolismo muscular. En la fase de la convalescencia existe la fase anabólica que puede durar meses. Entonces, esta es la forma de respuesta metabólica al trauma. ¿Cómo responde el organismo a la agresión quirúrgica? Al inicio existe una fase inicial o hipodinámica. Después de la cirugía hay una liberación
inicial hipodinámica. Esta liberación de cortisol dura entre 8 a 12 horas posterior a la agresión quirúrgica. Se caracteriza por depresión de volumen intravascular, hipotensión, disminución de la temperatura corporal. Entonces, en primera instancia, aparece eso. En la fase catabólica, se acompaña de un aumento de gasto energético y se duplican las capacidades circulatorias y respiratorias. Dura de 7 a 10 días. Esta fase se evidencia una hiperglicemia. En la fase catabólica de 7 a 10 días. La fase de declinación es una fase que predomina la glucogenólisis y la lipólisis, que dan al organismo los sustratos para huir o luchar. La fase de aumento es un estado catabólico que se manifiesta por índice metabólico elevado, aumento de la temperatura, frecuencia, excreción urinaria y catabolismo muscular. La fase de convalescencia es fase anabólica que puede durar hasta meses. Como ven, es un poco diferente la fase de respuesta a la agresión quirúrgica y a la fase de respuesta metabólica al trauma. Es un poco diferente. Los mediadores metabólicos pueden ser de origen hormonal, como ser el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina, la hormona de crecimiento y el cortisol. Las citocinas se dividen en proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 a las 6, interferón gamma, antiinflamatorios, antagonistas de interleuquina 1. Estas respuestas metabólicas al trauma no siempre son beneficiosas para el paciente. ¿Cómo atenuamos la respuesta catabólica? Primero podemos hacer una atenuación de esta respuesta a través de nutrición. Debemos elegir si el paciente puede recibir nutrición enteral o puede recibir nutrición parenteral. Usamos suplementos ricos en glutamina, aminoácidos de cadena ramificada, arginina, ácidos grasos omega 3, buscando atenuar la respuesta catabólica del paciente. A nivel hormonal, en los pacientes postquirúrgicos, posagresión quirúrgica, podemos administrar hormona de crecimiento e insulina. Dentro de los biológicos, es decir, una respuesta biológica, podemos utilizar anticuerpos contra endotoxinas y factor de necrosis tumoral. Podemos usar antagonistas del receptor interleuquina 1 e inhibidores del óxido nítrico. Analizaremos. Dentro del soporte nutricional, ¿cuándo se inicia? Cuando el paciente está bien nutrido, se inicia el soporte nutricional al 7º o 10º día posoperatorio. Pacientes desnutridos con hipercatabolismo, la nutrición enteral o parenteral se puede iniciar entre el 5º y 7º día posoperatorio. En pacientes con desnutrición o hipercatabolismo de moderado a severo, se inicia entre el 3er a 5º día postoperatorio.
¿Qué ventajas existen en las nutriciones enteral versus parenteral? La nutrición enteral imposibilita. ¿Cuándo vamos a dar nutrición enteral? Cuando existe imposibilidad o alteración de la capacidad de la ingesta, como trastornos del sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, neoplasias, demencias, alteraciones de la conciencia, anorexia. Cuando existen aumentos del requerimiento nutricional, politraumatismos, quemados, SIDA, sepsis, cáncer. En esos casos se puede al paciente dar nutrición entera. La nutrición enteral también se puede administrar cuando existe alteraciones en la absorción de nutrientes, como ser síndrome de intestino corto, enfermedades inflamatorias intestinales, síndromes de mala absorción. Cuando se necesita reposo, preparación intestinal preoperatoria, nutrición posoperatoria inmediata, fístulas intestinales o pancreatitis. La nutrición enteral puede ser de dieta natural o polimérica, dieta elemental o químicamente definida. Estas dietas elementales químicamente definidas son dietas que ya vienen desde la tienda, ya son preparadas, tienen alto valor nutritivo, absorción completa a nivel del yeyuno, bajo residuo fecal y se adapta a las necesidades del paciente. Las características que debe tener una nutrición enteral es una densidad calórica, osmolaridad, viscosidad, contenido de lactosa, proteínas, carbohidratos, grasas, electrolitos y vitaminas. Es decir, tiene que ser una dieta equilibrada. Debe cubrir las necesidades energéticas, de aminoácidos, de grasas, de agua, de electrolitos y vitaminas. ¿Qué complicaciones podemos tener con la administración de dietas enterales? Puede haber náuseas, puede haber vómitos, diarrea, distensión abdominal, estreñimiento, hipo e hiperglicemias. La dieta enteral es la más indicada. De todas las dietas, la que más se adapta a nuestras necesidades es la dieta enteral, porque primero es barata, segundo, es accesible, cualquier enfermera te puede colocar la dieta enteral a través de una sonda nasogástrica. Y sobre todo, incluso la familia puede manejarla en el domicilio. La nutrición parenteral es por vía endovenosa y se utiliza cuando hay una resección masiva de intestino, hay una enteritis por radiación, diarreas severas, vómitos, quimio y radioterapia, pancreatitis, malnutrición severa, catabolismo severo. Los objetivos de la nutrición parenteral es mantener un estado nutricional óptimo, evitar consumo proteico y calórico, favorecer la respuesta inmunológica, mantener un balance nitrogenado óptimo. Los componentes, normalmente utilizamos una solución endovenosa de glucosa, emulsión de lípidos y aminoácidos. Sabemos que la glucosa viene de 5 al 70%. Administrando
de 170 calorías por litro a 2.380 kilocalorías. La emulsión de lípidos viene de 50 a 100 gramos por litro, administrando de 500 a 1.000 calorías. Se calcula los requerimientos nutricionales parenterales: agua de 50 a 100 ml kilo peso día. Glucosa 5 miligramos por kilo día o 20 calorías kilogramo día. Lípidos 1.5 gramos kilogramo día, es decir, el 30% de las calorías deben ser lípidos. Y aminoácidos 1.5 a 2 kilogramos día. Sodio de 3 a 5, potasio de 1 a 3 miliequivalentes kilogramo día. Gluconato de calcio, una ampolla, oligoelementos, una ampolla y multivitaminas, una ampolla. Esto se junta con multivitamínicos más insulina y glucosa. Como ven, es una lista bastante extensa para la nutrición parenteral. Es muy cara mantener la nutrición parenteral. Aumenta los costos casi en $200 a $300 por día en el paciente para mantener una nutrición parenteral óptima. Además, presenta algunas complicaciones, como ser hiperglicemia, aumento de los niveles de electrolitos, fiebre, sed intensa, taquipnea, cianosis, obnubilación, coma. Todas estas cosas aparecen por la dieta parenteral. Además, cuando das dieta parenteral, debes tomarle todos los días laboratorios. Laboratorios como glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, estado ácido básico, hemograma, bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, triglicéridos, albúmina, proteínas totales, tiempo de protrombina y en orina de 24 horas, nitrógeno total. Es decir, todos estos pacientes deben hacer una monitorización bastante estricta para ver que no se descompense. Estos pacientes, sin embargo, responden bien a la nutrición parenteral, pero hacer todos estos laboratorios también tiene su costo. Además de esto, deben cada 3 a 4 días hacerse estadios ácido básico, triglicéridos. Cada 7 a 8 días debe hacer niveles basales de todo su perfil nuevamente. En el análisis de nutrición enteral y parenteral se puede resumir en lo siguiente. Si el paciente puede recibir nutrición enteral, debemos insistir con la nutrición enteral porque los costos son menores. Si el paciente no puede recibir nutrición enteral, es decir, por X o Z motivo, recién pasamos a la alternativa parenteral, no de otra manera. Primero la enteral y después la parenteral. La administración de alimentación de forma temprana es la primera respuesta a controlar la agresión quirúrgica. La nutrición buena hace que la recuperación sea más fácil de un paciente postquirúrgico. No usamos normalmente hormonas de crecimiento, insulina, anticuerpos, antagonistas, inhibidores de óxido nítrico para atenuar la respuesta a la agresión quirúrgica. Lo único que hacemos es una nutrición temprana.
Analizamos una nutrición parenteral o una nutrición enteral. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Si no hay dudas, podemos continuar el próximo tema, que es la cicatrización de las heridas. La cicatriz es el resultado crónico de cualquier solución de continuidad. Deriva de las características de la lesión y de las características fenotípicas del paciente. Una herida es una lesión traumática de la piel con una solución de continuidad de la misma. Las heridas pueden ser punzantes, con objetos punzantes, cortantes, contusas o erosivas. Una vez que se hace la herida, existen diferentes tipos de cicatrización. Existen cicatrización por primera intención. Las heridas se sellan inmediatamente con una sutura. Las heridas, cuando cicatrizan por primera intención, existe una fase inflamatoria del primero al quinto día, donde existe un exudado de sangre, fibrina y necrosis. Hay una iniciación de la regeneración de las células especializadas y la migración de los neutrófilos. En la cicatrización de primera intención, del quinto día a las 3 semanas existe la fase de proliferación, donde hay mayor angiogénesis y la migración de los fibroblastos. Quinto a séptimo día, la fase proliferativa, hay tejidos de granulación, hay neovascularización, miren, ya está cerrando la herida. Entonces, en la fase de proliferativa, ya existe una pequeña regeneración epitelial profunda, que ya sirve de barrera a las bacterias. La cicatrización por segunda intención es cuando tenemos una herida contaminada, que se cierra no por aproximación de los tejidos, sino por reepitelización o la contracción de la herida. La segunda intención, hay una reacción inflamatoria más intensa que en la primera intención. Hay una cantidad mayor de tejido de granulación. Hay una retracción de la herida y de los miofibroblastos. Si ustedes observan, la herida por segunda intención es una cicatrización más antiestética. La cicatrización por tercera intención requiere una debridación de la herida, más control de la infección, y en un tiempo posterior recién suturamos o colocamos un colgajo sobre la herida. Existe una cicatrización de cuarta intención donde hacen trasplante de piel, pero nosotros nos quedamos hasta la tercera intención. Entonces, primera intención, suturas. Segunda intención, una reepitelización y contracción. Y tercera intención, controlas la infección y recién puedes suturar. La cicatrización se define como una masa de tejido conjuntivo fibroso revestido por la epidermis neoformada que ocupa una antigua solución de continuidad producida por el traumatismo. Las fases de la cicatrización son una etapa inflamatoria, etapa proliferativa y etapa de remodelación.
La cicatrización se vuelve anormal cuando existe alteración en el riego sanguíneo, cuando existe infecciones, cuando hay isquemia, diabetes, por el tamaño de la herida, radiaciones, edad avanzada, malnutrición, déficit de vitamina C y A, déficit de minerales, zinc y hierro, y glucocorticoesteroides. Entonces, cuando existe una cicatrización anormal, es en estas circunstancias. El aspecto de la cicatriz va a depender del tamaño y la profundidad de la herida, su localización, el tiempo de curación, la edad y la tendencia hereditaria a la cicatrización. Hay algunas complicaciones y anormalidades de la cicatrización. Por ejemplo, hay el escozor o prurito. Les escoce mucho las cicatrices. Cuando hay cambios de coloración a nivel de la cicatriz, cuando hay cambios de textura o cuando hay quistes de inclusión. Estas son anormalidades de la cicatrización. Puede haber puentes dérmicos, esto es lo que se ve. Puede aparecer fístulas. Inclusive se habla de malignización de las cicatrices. Pueden aparecer heridas hipertróficas y queloides. Las heridas hipertróficas son heridas que se limitan a los confines de la herida, remiten espontáneamente. Es por depósito excesivo de colágeno más miofibroblastos. A diferencia, las cicatrices queloideas sobrepasan los límites de la herida, no remiten. Es secundario al depósito excesivo de colágeno. Hay cicatrizaciones dolorosas cuando se forman neuromas. Estos neuromas se pueden tratar con anestésicos locales o simpatectomías. Las úlceras cicatrizales rebeldes son una proliferación de tejido conjuntivo, estrangula la formación de yemas vasculares y de isquemia. A esto se denomina úlceras de Marjolin. Son precursoras de neoplasia, por si acaso. Son precursoras de neoplasia. El tratamiento y curación de las heridas siempre están en segundo plano. Primero tenemos que ver el aspecto íntegro del paciente. El tratamiento y la curación de la herida siempre se debe intentar hacerlo previo a la administración de anestesia, ya sea anestesia inyectable o anestesia local. Y hemos visto, o en prácticas van a ver, que las técnicas de anestesia son perforaciones en formas romboideas alrededor de la herida, buscando la insensibilización de la zona, administrando lidocaína al 2%. Una vez que están administrados, se hace una limpieza. Si la herida no está muy sucia, basta solución fisiológica. Si está muy contaminada o es por mordedura de animales, inclusive se debe hacer lavado con agua y con jabón. Una vez que hemos terminado de hacer lavado con agua y jabón, se hace debridamiento de la herida. Se recorta los bordes para eliminar todo el tejido necrótico y todo el tejido necrosado. Si la herida es grande, muy separada, se puede hacer sutura si ha pasado menos de 6 horas en cualquier parte del cuerpo. Si es en la cara, se puede suturar hasta 12 horas después de ocurridas las heridas. Si ha pasado de 12 a 36 horas de ocurridas las heridas, se puede reavivar los bordes y aproximarlos, pero hay que dar antibiótico terapia. Hay un riesgo de infección y de hisencia. Cuando la sutura
cuando la herida es más de 36 horas después de ocurrida la lesión, la única alternativa que nos queda es la segunda intención, es decir, que haya una cicatrización de reepitelización o contracción de la herida. Una vez que pones los puntos, en la cara se retira en 5 a 7 días, en párpado 3 a 5 días, miembros y troncos 7 a 10 días, mano, pie, cuero cabelludo de 10 a 15 días. Cuando las heridas son secundarias a mordeduras de animales o tierra contaminada, se debe hacer una profilaxis antitetánica. Si es por animales, también se debe analizar la necesidad de una vacuna antirrábica. Después de terminar de atender la herida, se debe analizar el dar analgésicos como ibuprofeno, diclofenaco, acetaminofeno. Antibióticos como Maxibiotic, cefadina, dicloxacilina y vitaminas si el caso los requiriera. La curación de las heridas depende del tipo de herida. Si nosotros tenemos una herida de una cirugía, se cura normalmente cada 48 horas si es que está limpia las gasas. Las heridas no son ensaladas. No se debe poner ningún tipo de tabaco, colino, vinagre, crema, nada. Las heridas se manejan con antisépticos, gasas y pomadas médicas. No es un tema difícil, no es un tema largo, ¿no? Es un tema más al contrario, corto. No sé si tienen alguna duda, pregunta más en relación a cicatrización de las heridas. No hay dudas, no hay preguntas. Vayan poniendo su asistencia, por favor, en la parte del chat. Bueno, si no hay preguntas, continuamos con el siguiente tema, que son quemaduras. Los pacientes quemados van a ser un desafío para el tratamiento y el manejo. Si nosotros nos basamos en la historia, la quemadura seguramente ha acompañado al ser humano toda la vida, desde que hemos inventado el fuego. Pero recién en el 1797, el Locker escribió un ensayo sobre las quemaduras sobre los trabajadores en las minas. Dentro de la misma historia, en 1915, Barte popularizó el uso de la parafina para el tratamiento de las quemaduras. 1925, la utilización del ácido tánico. 1940 mejora la perspectiva de los quemados porque aparece el uso de los antibióticos tópicos. 1964 aparece la
nitrato de plata y sulfadiazina argéntica. La quemadura es una lesión térmica que involucra el calentamiento de los tejidos sobre un nivel que provoca daño irreversible de estos. ¿Cuánto de temperatura necesitas? Basta unos 40 grados por encima para causar una quemadura. Pero ustedes me dirán, pues yo en mi ciudad hace 42 grados de temperatura. Tienen que ver que la lesión a 40 grados es, es parte, es decir, un inicio de lesión. No es que se muere inmediatamente la célula, pero ya desde los 40 grados empieza a lesionarse las células. ¿Por qué se lesiona tan fácilmente la piel? Porque la piel es termofílica e hidrofílica. Es decir, que se calienta muy rápidamente la piel y se enfría muy lentamente. Es por esta razón que es muy difícil el tratamiento de una quemadura. La piel es el órgano más extenso del cuerpo y representa el 15% del peso corporal. Es una estructura bilaminal. Es formada por epidermis y dermis. La epidermis es la única parte de la piel que muestra una regeneración verdadera. Eso quiere decir que no dejará cicatriz. Además de esto, se evidencian los estratos córneo, lúcido, granuloso, espinoso y germinativo, de afuera hacia adentro. La piel es un órgano que tiene funciones. Primero, nos protege de la temperatura, nos aísla del medio ambiente y percibe sensaciones de frío, dolor, calor, ardor y presión. Las quemaduras pueden clasificarse en quemaduras térmicas, quemaduras químicas, quemaduras eléctricas, quemaduras por radiación y nos faltaría un tipo de quemadura que son las quemaduras biológicas. Entonces, las quemaduras térmicas son las más comunes y conocidas. Son secundarias a exposición a llamas, a líquidos calientes, a vapores, gases calientes, exposición al sol por contacto con cuerpos incandescentes, irradiación, inhalación. Es decir, son las más comunes. Es fácil diferenciar una quemadura. Por ejemplo, el antecedente, he estado expuesto en un vuelque con quemadura del auto, ha estado hurgando con corriente eléctrica, ha estado escalando una montaña, ha estado hurgando en el laboratorio con ácidos. Entonces es fácil identificar con el antecedente la causa de la quemadura. Quemadura térmica, quemadura eléctrica, quemadura por frío y quemadura por químico. Una vez que nosotros identificamos la quemadura, debemos clasificar la quemadura de acuerdo a su extensión y a su profundidad. La extensión será en relación a la tabla de Lund-Brouwer. Esta tabla de Lund-Brouwer nos habla de la regla de los 9 o de los múltiplos de los 9. Por ejemplo, tiene 9, 9, 18. Pero es mejor esta imagen donde se ve la parte anterior y posterior. Entonces, la parte anterior, 4.5, 4.5. 18, 18. 9, 9. Entonces es la regla de los 9. Si se quema el tórax, la parte anterior y el abdomen, es el 18% de superficie corporal quemada. Eso se refiere cuando hablan del porcentaje de superficie corporal quemada. Pero a veces las quemaduras no son de todo un miembro, sino que son irregulares. Entonces, para eso nos sirve la palma del mismo paciente. La palma de nuestro paciente corresponde al 1%. Entonces, con la palma puedes medir 1, 2, 3, 4, entonces 5% quemado de superficie corporal cuando no ocupa toda una extremidad o todo un segmento. Otra cosa que nos interesa después de la extensión es la profundidad. Existen quemaduras de primer grado, segundo grado
tercer grado o inclusive algunos libros consideran cuarto grado, de acuerdo a cuánto de profundidad se extiende la quemadura. La quemadura de primer grado solamente se extiende hasta la epidermis. Segundo grado hasta la dermis reticular. Segundo grado superficial, dermis papilar. Tercer grado ya atraviesa todas las capas de la piel y afecta músculo y tejido graso. Cuarto grado es la carbonización del tejido. ¿Cómo se ve una quemadura de primer grado? Primero es secundario a la exposición de sol, lo más común. Entonces es una exposición al sol. No produce secuelas histológicas permanentes. Su signo cardinal es el eritema. Su síntoma cardinal es el dolor. Estas quemaduras mejoran espontáneamente en 7 a 10 días. No es preocupante porque si ustedes ven hasta están contentos cuando se queman, ¿no? Porque saben que no va a quedar ninguna secuela. Es cuando vienen a Bolivia e intentan broncearse con el sol de Bolivia. Allá han debido experimentar. Ese sol no broncea, solo quema. Quemadura de segundo grado. Afecta la epidermis y la capa más superficial de la dermis. La ampolla es el signo más influyente del diagnóstico. Es doloroso al aire y cura espontáneamente en 15 a 21 días. Pero es muy extenso el analizar la quemadura de segundo grado. Por eso dividimos quemadura de segundo grado superficial y quemadura de segundo grado profundo. La quemadura de segundo grado superficial afecta a la epidermis y un tercio superior de la dermis. Produce flictemas, ampollas, edema subcutáneo importante. Hay heridas húmeda y exudativa. Es muy dolorosa al tacto. Cura en 4 a 6 semanas y puede dejar secuelas mínimas. La quemadura de segundo grado profunda afecta a la epidermis y buena parte de la dermis, pero no presenta ampollas, puede no presentar ampollas. La piel roja con áreas blanquecinas, dolor a la presión, insensibilidad al tacto. Cura entre 14 y 35 días. El tratamiento es quirúrgico con injerto cutáneo. Si la quemadura de segundo grado profunda se infecta, se trata como la de tercer grado. Pero yo no siempre puedo ver histológicamente si va hasta la dermis reticular o hasta la dermis papilar. ¿Cómo diferencia un segundo grado superficial de uno profundo? La segundo grado superficial es una quemadura bonita, ¿ven? Está bonito. A pesar de que es muy grande, está bonito. No les preocupe esa quemadura, ¿no? Parece superficial. La quemadura de segundo grado profundo es preocupante. Ya no es bonito. Te preocupa. Ya no es, o pueden decir bonito, no. Segundo grado profundo. Segundo grado profundo. Ahí ya es preocupante. Segundo grado superficial puede ser profundo, tal vez. Es por eso que a veces van a ver en los diagnósticos, dicen tipo AB, entre superficial y profundo. Entonces, no se dan problema, pueden poner tipo AB. Si nosotros vemos esta quemadura, a pesar de que es grande en una niña, no es preocupante. La niña está tranquila, no ha llorado. Es una quemadura de segundo grado superficial. La quemadura de tercer grado es indolora, blanquecino o marrón oscuro. Hay resequedad en la piel, los vasos trombosados. Esta siempre requiere cirugía, debridación e injerto, a veces inclusive la amputación. Es secundario a exposición a llamas directa. Tiene que haber una exposición a llamas directa. La quemadura de cuarto grado, carbonización del tejido. Aquí ya no hay nada, aquí es amputación directa. Diferencia la quemadura de tercer grado, si ustedes observan, hay zonas que se pueden recuperar y hay zonas que hay que resecar. Una vez que mejora la quemadura de tercer grado, queda así y tiene que ponerse injerto cutáneo para recuperar.
A veces cuando la quemadura es en una extremidad se tiene que hacer fasciotomía, es decir, cortamos la fascia. ¿Por qué? Porque se dematiza tanto que no llegaría sangre aquí y se moriría. Entonces agarramos y cortamos las fascias para que la sangre llegue al distal. Hay quemaduras de tercer grado que son profundas. Miren, piel, tejido solar subcutáneo, aponeurosis, músculo, parte profunda del músculo. Sigue siendo tercer grado. No olviden que el cuarto grado es carbonización del tejido. Pueden ser tercer grado grandes, es decir, sigue siendo tercer grado a pesar de que este ocupe casi el 95% de superficie corporal quemada. Es decir, diferente extensión a profundidad. Cuando no tratas bien la quemadura con debridación, queda así. ¿Ven esta piel? Arrugada. Eso es porque han tratado mal. Cuando una quemadura, no importando dónde sea, miren, lo debridas bien y le haces tratamiento, la secuela no tiene que ser arrugada. Ese es un buen tratamiento de una herida. Existen factores de mal pronóstico de las heridas. Van a depender de la profundidad y la extensión. Pacientes en edades extremas, muy jóvenes, muy ancianos. Zonas que afecten cara, manos, pies, genitales. Quemaduras circunferenciales. Quemaduras eléctricas. Alteraciones respiratorias por quemadura por inhalación. Alteraciones cardiovasculares, coma. Patologías previas asociadas. Enfermedades renales. Pero ¿cuáles de los pacientes debemos hospitalizar? Primer grado, nunca hospitalizamos. Las quemaduras de segundo grado, del 10%, se hospitalizan. Quemaduras de tercer grado, del 5%, se hospitalizan. Quemaduras de áreas especiales, se hospitalizan. ¿Cuáles son las áreas especiales? Las áreas especiales son caras, mano, pies, genitales, pliegues interglúteo, axila, cuello, codo, hueco popliteo. Quemaduras por electricidad, por inhalación, se interna. Sospecha de maltrato. Pacientes con quemaduras y antecedentes médicos. Si miren, si está quemado y está amputado, mejor le llevaremos al hospital. ¿Para qué vas a estar debatiendo si tiene o no que internarse? Quemaduras por aspiración se hospitalizan. Cuando están encerradas en un área que se incendia y empieza a respirar el paciente, se quema. Se quema la mucosa respiratoria y causa signos como tos, estridor, ronquera, fiebre, hipoxia, cianosis. Las quemaduras no son ensalada. No se tiene que poner nada encima de una quemadura. No puedes poner vinagre, café, orina, no, nada. Una quemadura, si tú le pones cualquiera de estas cosas, lo único que vas a ocasionar es pigmentación de la quemadura. Tratamientos de la quemadura. Vamos a quedar en tratamientos de la quemadura. No sé si tienen alguna duda, pregunta en quemaduras. Bueno, la parte de tratamiento vamos a verlo después, eso no hay problema. Bueno, si no tienen ninguna duda, pregunta, nos vemos directamente la próxima clase. Pongan su asistencia, por favor, y eso sería todo. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.